Hola, buenas tardes. Gracias por asistir. Bueno, vengo a platicarles sobre mi proyecto. Se llama Lemos Básico. Está en plataformas digitales. En general es como, yo la tengo como para promover la lengua occidental en general. Yo soy originario de Tenecapa, Chiapas, una variante, digamos, ellos le llaman variante del centro, pero bueno, el central es bastante uniforme. Y no me baso en solo una variante, sino que realmente me baso en promover toda la lengua. Está en Instagram, en Facebook, en YouTube, y ahorita ando explorando un poco el algoritmo de TikTok. Y también, bueno, tengo el Twitter, pero casi no soy activo en eso. Y ahorita traigo algo, un proyecto con el que empezó más o menos a estructurar toda esta parte, se llama Ahtata Básico, conteo occidental, que empezó por cierta necesidad, bueno, me fui encaminando. Como preámbulo, pues bueno, voy a dar un resumen nada más de las familias lingüísticas, hay 11 en México. El Tzeltal es parte de la familia de Maya, como pues esta cumbre lo dice, ¿no? En fin. Cuentos poblacionales del INEGI, etcétera, es una de las lenguas más habladas en México, arriba de los 500,000 habitantes, concentrados sobre todo en Chiapas. La distribución está un poco así, está cargada por los tzeltales y tzotziles más que otras lenguas. En fin, como resumen, no es tan extenso, aunque las regiones de los tzeltales se identifican pues, un poco por la vestimenta, pero también un poco por la entonación y cómo mencionan el tzeltal, cómo lo entonan, y eso le llaman en algunas regiones variantes, también variantes porque, claro, cambia la forma de hablar. El caso, el proyecto me llevó porque yo cuando entré a la universidad, compañeros de la universidad me pidieron darles clases, enseñarles un poco de tzeltal, de manera empírica, empecé a dar clases, y en ese entonces estaba muy de moda como hacer grupos de Facebook, donde se subían como las tareas de los laboratorios, pues como en general subir ahí las prácticas, etc. Entonces creé un grupo de Facebook para subir ahí el material que veíamos en clase. Yo usaba las instalaciones de la universidad para dar clases, ahí la pizarra, de forma empírica. Yo no estudié área afín de humanidades o antropología, etc. Mi área es ciencias, pues, ciencias duras, por así decirlo, ingeniería. Estudié la carrera de Ingeniería Física en la UAM Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Bueno, me especialicé un poco en relatividad general y mecánica cuántica, pero no es. Aparte de eso, pues ya creé la página y, bueno, perdón, el grupo, y en el grupo ya hay aproximadamente, ahí había 6,000, ahorita me parece que hay 7,000. Pero a raíz del grupo empezó la necesidad de como crear una plataforma o una estructura mucho más como más concentrada y más orientada a lo que se estaba dirigiendo esto, como las ideas. Entonces el grupo está abierto, la gente puede como publicar cosas sobre tzeltal, tzotzil, lo que quiera como compartir. Yo lo tengo restringido, yo tengo que autorizar las publicaciones porque luego llegan personas como queriendo publicar, no sé, que ventas o etcétera, ¿no? Y se desvirtúa toda esta parte del proyecto. Pero el grupo de ahí publicaba todas estas cosas, por ejemplo, ¿no? Así como todo feo este cartel, ¿no? Era como de forma ahí ir experimentando, pues, bueno, vean, ¿no? O sea, como que esto no se lee bien, etcétera, ¿no? Como que ir viendo empíricamente cómo iba, pues, qué era lo que funcionaba y cómo, ¿no? Cómo publicaba estas clases. El caso es que, bueno, de ahí usaba las instalaciones, por ejemplo, en mi época universitaria ahí
compartiendo de forma empírica y algunas palabras que están escritas con V, con B, etc. Cosa que han querido estandarizar esta parte occidental muchos lingüistas y en la que puedo pronunciar que estoy un poco en contra de ello, porque hay cierta, yo diría que hay cierta imposición por parte de las instituciones también, como siempre nos lo han hecho de quienes son externos a los pueblos, y eso también los mismos integrantes lo van adoptando, o sea, como que la misma gente que se va educando de forma institucional, como lingüistas, antropólogos, y como que la especialización les empieza como a cuadrar que fonéticamente se tiene que escribir de tal manera, ¿no? Y he tenido varias discusiones en redes, como de se escribe así, deberías como aprender a escribir, y yo de, pues deberías igual aprender a hablar, ¿no? Mi lengua, ¿no? Un poco, o sea, como que hay una cuestión ahí bastante impositiva en muchos aspectos, ¿no? Institucionales. Entonces yo me concentro mucho en la gramática, he ido aprendiendo, pero pues un poco trato de, digamos que mal escribir para generar polémica, ¿no? Es como que les arda un poco el estómago a la gente que no le gusta escuchar o ver escrito AIGA, por ejemplo, ¿no? Como de que pues no se trata de eso, ¿no? O como la nueva, por así decirlo, esta cuestión de la inclusión de todos, como esta gente que discute sobre eso y es como de, esa no es la esencia de la discusión, ¿no? La esencia va más allá de eso, ¿no? No va con esa, no va con esa parte, ¿no? O sea, como que nos concentramos en ciertas cuestiones un poco, diré, intrascendentes. En fin, por ejemplo, ahí salían algunas cosas, ideas, como por ejemplo esto, de la forma diferente de decir cargar, por ejemplo, ¿no? Esa la dibujaron mis alumnos y como que pues me gustó mucho, etcétera. Como que de ahí entonces surge la necesidad de crear la página. Ahorita hay un poquito más de 1000 seguidores en la página de Hablemos Básico. La he ido uniformando con las otras redes. Trato de ser muy meticuloso con lo que publico, porque no me gusta como publicar, bueno, de todo, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo el canal con ciertas, el canal de YouTube y el Instagram con ciertas necesidades. Me han ido llevando, como esto de que me pidieron dar clases, por ejemplo, un par de personas me pidieron traducciones. Primera me pidieron unos amigos que hiciera un pequeño video de 1 minuto explicando cualquier conocimiento. Eran unos amigos de Colombia que estaban justo en la pandemia, querían como compartir cosas en algunas universidades. Entonces yo hablé ahí en ese primer video como de una región que yo visité en Colombia que se llama La Guajira, que es una región también indígena, que llaman Guayumuni, y bueno, ahí como que la cuestión es que mandé el video y creo que nunca se publicó y nunca supe por qué, pero dije, ay, pues, ¿qué más da, no? Entonces una madrugada siempre me da como insomnios y creé el canal de YouTube, ¿no? Y ahí subí el primer video. Después me pidieron una traducción, por ejemplo, de este poema Incensonte, que es adjudicado a Nezahualcóyotl. Adjudicado porque no hay una autoría ahí, hay un estudio ahí bastante grueso sobre la poesía, la estructura de la poesía en náhuatl, sobre todo de Nezahualcóyotl, que es medio occidentalizado este poema y realmente las estructuras poéticas de náhuatl no son así, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay todo un estudio de, bueno, cuestiones ahí más o menos sobre la poesía de Nezahualcóyotl. En fin, creo el canal, siento la necesidad de crear recién creé el Instagram, pero a raíz de lo de la pandemia me pidieron dar clases y compartí unas clases en línea a unos alumnos, etc. Y en una de estas clases, con cierta catarsis, justo como a raíz de estas cuestiones como buscando cómo enseñar, etc., llegó una parte en la que yo enseño los números, a contar, a insertar, y surge la idea de una ilustración para imprimirlos en playeras, que es la que traigo ahorita. Esta ilustración
concentra o condensa algunos elementos gráficos que son clasificadores en el CETAL, yo le llamo sufijos, que deben llevar al momento de contar. Una cuestión difícil en el CETAL es, aparte podemos contar como 1, 2 y 3, pero aparte tenemos que agregar un clasificador si estamos contando ciertos objetos. De ahí, cuando creo esto, pues gustó mucho, bueno, mandé a hacer la ilustración, la ilustradora es Elide Guzmán y el trabajo de imprenta en serigrafía fue Caracola, que están igual en sus redes, ¿no? A raíz de esto gustó mucho la ilustración. Cuando explicaba el contenido de la ilustración, me costaba mucho explicarles, tenía que explicarles cómo era el contenido tal, etcétera, por lo cual surge ciertas necesidades. Por ejemplo, viene como este diccionario dialectal de, bueno, tenía que ser un polaco, ¿no? Por ejemplo, este diccionario viene del 1 al 20, que son números que se cuentan, pues, bueno, los números más bien en CETAL, por lo cual surge esa necesidad de crear otra ilustración. El año pasado ya, o sea, 2023, igual Ana Laura Juanerre crea esta ilustración para como una segunda edición, o sea, una edición previa a la primera edición. Ahí esta edición, que es la que ven aquí presente, se llama números naturales. Números naturales porque son los números primigenios o bueno, con los que empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, etc. Pongo por ejemplo el 0 en medio, en cierto sentido como una remembranza y un recordatorio de este origen maya que tenemos, y uso pues el sistema, bueno, el GLIF, los sistemas de pues las figuras que usan los mayas como para representar los números, ¿no? Pero, por ejemplo, en el CETAL no hay una forma de decir 0, nada más. Pero de ahí, por ejemplo, empezamos a contar del 1, llegamos al 20, que está, que es lo que hay en el diccionario. Pero de ahí, yo sí, pues, sé contar del 1 al 100, por ejemplo, y poco más. Entonces, hay esta ilustración condensa del 1 al 26 de cómo se cuenta, pero entonces yo tenía como esta inquietud de colocar pues los 100 números, pero era imposible colocar en una sola playera, por ejemplo. Por lo cual, pues uso un poco mis conocimientos sobre matemáticas y pongo la base fundamental con la que se cuenta en maya, que son las veintenas, que son como los contamos también nosotros en CETAL. El CETAL cuenta también en veintenas. Para el 20, aunque en el 20, en el diccionario y nosotros decimos ta, también se le dice Junvinic, significa uno, aquí está el uno, Jun, y Vinic significa hombre. Entonces colocamos estas ilustraciones como representando que significa Junvinic, que es un hombre, pero realmente significa 20. Son veintenas, es una base de 20 números. Entonces lo que hacemos es como si multiplicáramos 1 por 20, por así decirlo, y de ahí se empieza a contar arriba. Entonces, por ejemplo, yo tengo Hushchapinik. Aquí lo que está aludiendo es que cuando yo llego al 20, completo una cuenta o una persona. Contaban con los dedos de las manos y los dedos de los pies. Entonces, digamos que cuando uno llega ya al 20, uno ocupó todos sus dedos. Entonces, ¿qué necesito? Un segundo hombre para contar 21. Entonces empieza la segunda cuenta, que es 1, Chavinik, que sería como si estuviera diciendo 1 del segundo hombre. Chavinik significa 2 hombres, pero en este caso, cuando completo los 2 hombres, estoy diciendo que es 2 por 20, o sea 40. Entonces, por ejemplo, Oshvinik, y de aquí entonces ustedes pueden construir todos los números del 1 al 100, podrán contar. Por ejemplo, puedo decir la Junet Chavinik, aquí lo que estaría diciendo es que son 10 del segundo hombre, que sería 30. La Junet Yoshvinik, voy a decir que entonces es 10 del tercer hombre, o sea 10 dedos del tercer hombre, que sería 50, por ejemplo, ¿no? Entonces más o menos ahí lo van a poder intuir con en este sentido. Y tenemos Chavinik 80, Jovinik 100. Una aclaración,
pongo una H en las cuentas de 5, Joel y Jovini. Hay algunas variantes del celtal que tienen más pronunciadas las J, por ejemplo el Tenejapa nosotros lo pronunciamos con J, y en las variantes de Bachajón, en algunas regiones más alejadas, tienen un poco más sutil esa pronunciación. Entonces lo pongo porque no me baso solo en una, como tal en una variante, o sea, yo no estoy como diciendo este es solo el celtal de Tenejapa, ¿no? Sino que esto es una forma de contar todavía en varias comunidades, ¿no? Y como tal, me permito colocar esto con un poco de rebeldía ante esta institucionalización de se escribe de tal forma, ¿no? ¿Saben? Porque en algún momento yo tuve un montón de discusiones, o todavía tengo discusiones en redes sociales de así no se escribe, deberías enseñar el abecedario y etcétera, ¿no? Y también esta pequeña rebeldía de cómo yo lo puedo escribir o lo quiero escribir, es mi lengua, ¿no? En cierto sentido. Y yo le pregunto incluso, por ejemplo, hace poco tuve una discusión con alguien en redes que hizo un meme y lo publiqué porque Batzikop lo decimos en celtal y en tzotzil, pero la gente hace un poco un recalque que en el celtal se dice Batzikop, que agrega una L. Entonces yo le pregunto a mi mamá, ¿cómo se dice? ¿No? Se dice ya en mi lengua. Y ella siempre lo ha pronunciado así, Batzikop. Entonces, esa cuestión de decir, no, así se escribe, es un poco impositivo con las instituciones y también con esta gente que estudia lingüistas, que son lingüistas, ¿no? Y pueden ser lingüistas también de ciertas regiones indígenas, pero también como que les entra también un poco esta institucionalidad o esta blanquitud que hay, ¿no? Como un poco esta, no sé, de lo que siempre hemos sufrido, se invierten un poco estos papeles y hay un poco de ego ahí atrás a veces en muchos, ¿no? Entonces, me permito hacer esto, la verdad. Entonces, lo unifico, el proyecto se llama Ajtalta Batzikop, conteo en celtal, y esta edición se llama edición Números Naturales, por la que la primera edición se llama, yo la rebautizo como sufijos o clasificadores. Entonces son un complemento de ambos. En realidad se tendría que ver, perdón, entonces ya les expliqué cómo son los números naturales, la diseñadora está y la imprenta también lo sigue haciendo la misma persona. Y entonces, como ya saben contar números, ahora hay que saber contar figuras o algunos elementos que necesitan clasificadores. Por ejemplo, en celtal no podemos decir uno de un animal, por ejemplo. O sea, no puedo decir un perro. Debo de agregar un clasificador. Por lo cual, por ejemplo, yo me debo de fijar sobre estructuras o formas geométricas, que es como más o menos como le explico a mis alumnos a veces. Fijarse cómo está geométricamente descrita, por así decirlo. Por ejemplo, para hombres, el clasificador es tul. Entonces, lo que yo usaré, aquí viene la raíz del 1, y yo diré tul, que significa una persona. Yo usaré chatul para la raíz 2, cha, y el clasificador tul, entonces yo estoy diciendo ahí chatul, o sea, dos personas. Por ejemplo, para animales, el clasificador es kot, y un poco lo agrego como que en las clases yo les explico un poco ahí, más o menos como por qué se dice de esa manera, ¿no? Entonces, la ilustración, por ejemplo, trae estos elementos cuasi esféricos como una naranja o incluso una papa, por ejemplo. Un elemento cuasi esférico pequeño de cierto tamaño, el clasificador va a ser un cha, y así estoy diciendo como una cosa de naranja, pero no, o sea, debo de agregar todavía de qué fruta estoy hablando, ¿va? Entonces aquí lo que estoy diciendo nada más es que es una cosa esférica, ¿va? Es una cosa redonda casi. Ochish, que son cosas alargadas como elotes o varas o lápices, por ejemplo. Entonces, el complemento o el orden, por así decirlo,
fui como un poco de Star Wars, así empezar con el episodio 4, 5 y 6 y luego con 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿no? Empecé con la edición, con la segunda edición y luego me regresé a la primera edición, por así decirlo. Entonces, el orden, digamos que podrían aprender sus chicos, pero sí, lo ideal es aprender primero números naturales, en central, del 1 al 100, aquí justo, o sea, estoy súper feliz con esto porque está condensado aquí toda la base. De aquí pueden incluso inferir, construir y llegar hasta el 200. O sea, con esto podrían llegar a decir 200 con estos números, con esta base. Yo recuerdo que todavía usaba como número de 200, al menos en Tenejapa, como chache, que significa dos cosas o dos objetos, sí, como dos porciones de objetos grandes de cierto tamaño. Y luego de ahí hay un número más grande todavía que es back, que significa 400. Pero era una cosa, un morral grande que contenía 400 cosas, o que normalmente podía contener hasta 400 en promedio. Y eso es, bueno, yo todavía lo recuerdo y lo llegué a usar con mi mamá, ¿no? O sea, pero ya hoy en día la gente ya no sabe incluso decir Waquet o Cuquet, o incluso Balulajuner, etcétera, ¿no? O sea, como que incluso niños ya hoy en día ya no lo usan. Es mucho más fácil sí hablar en español, decir los números como 10 o DM20 de algo, etcétera, ¿no? Pero, bueno, de aquí saben ya contar en números naturales, entonces van a poder contar ya en elementos con clasificadores de ciertos elementos. Para animales co, para conjuntos como son más bien árboles o arbustos, T, para objetos planos como hojas de árboles o papeles de hojas de cuaderno, etc. B, para frutas o frutas redondas. E, para varas o varas, lápices, etc. Chish. Y bueno, agrego nada más aquí un elemento que no tiene nada que ver con el conteo, que es las raíces del árbol. Y ya. Entonces la idea, cuando salió la ilustración, fue primero como de, bueno, ¿con qué puedo jalar, como llegar a más personas y que conozcan la página? O sea, la idea es también como crecer la página para que las personas sigan como, bueno, retroalimentando más todavía, ¿no? Como más seguidores, más contenido, etcétera, ¿no? Y entonces, al momento de imprimirlas en playeras, se nos ocurre agregar un código QR con el que podían escanear como para que los redireccionara a la página. Un detalle es que el código QR de las playeras es muy chica y algunos celulares no lo escaneaba y con el tiempo pues el desgaste ya no lo reconocía. Entonces se corrige en la segunda edición, pero el código QR también, la página de donde la saqué, porque quería una calidad un poco mejor, la página me pide un pago y entonces el código QR no sirve al final. Entonces he ido como encontrando algunas cosas como tipografías. En la playera, por ejemplo, si ustedes me ven de lejos, pues no lo alcanzan a leer muy bien. Pero la idea es que sea llamativa para las personas y que les interese, y de ahí el siguiente paso es contarlas. Entonces, pues un poco ya esta ilustración se ve a simple vista, un poco a cierta distancia, y pueden como incluso leer algunas palabras, ¿no? Entonces, la idea de imprimirlas en playeras y venderlas para recuperar, porque pago las ilustradoras y pago la imprenta. Pero también el hecho de venderlo implica ahí un modo de respeto a la lengua, ¿no? Como de quien lo esté pagando, le esté interesando, pero justo hay un pago yo lo veo al final como un trueque, ¿no? O sea, no es como un pago como normalmente o sea, como esta esencia del dinero, ¿no? Sino que es algo que le está costando a alguien para adquirir este conocimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea básica. Y bueno, ya, la presentación es muy corta, son 20 láminas para como pues un poco pretenciosa la presentación para llegar a 20 láminas, porque son 20 necesarias.